Imagina a dos personas que empiezan a invertir hoy mismo. Las dos compran fondos indexados. Las dos invierten a largo plazo. Las dos hacen sus aportaciones periódicas, llueva o truene. Y sobre todo, las dos creen que están tomando una decisión súper sencilla. Pero aquí viene el giro. Una de ellas elige el S&P 500 y la otra se decanta por el MSCI World. A primera vista parece una decisión menor, ¿verdad? Un índice u otro, Estados Unidos o el mundo entero, un poco más de rentabilidad histórica o un poco más de diversificación. Pero en realidad, esta única decisión va a definir tres cosas fundamentales. ¿Qué nivel de dependencia vas a tener de las grandes empresas americanas? ¿Cuánto riesgo tecnológico estás aceptando sin darte cuenta? Y lo más crítico, ¿qué perfil de inversor vas a demostrar tener cuando las cosas dejen de subir? Porque, seamos sinceros, el problema no es elegir el índice que más ha subido en el pasado, eso es facilísimo. El verdadero problema es elegir el índice que vas a ser capaz de mantener en cartera cuando llegue el próximo periodo de caídas, y justo ahí es donde muchísima gente se equivoca. En el análisis de hoy vamos a enfrentar al S&P 500 contra el MSCI World desde una perspectiva puramente práctica. Vamos a ver qué estamos comprando realmente, qué riesgo oculto asumimos, cuál ha sido más rentable, cuál está mejor diversificado y cuál encaja mejor según cada perfil. Pero ojo, porque lo importante aquí no es coronar a uno como el mejor. Lo fundamental es entender qué apuesta exacta estás haciendo con tu dinero, a veces sin siquiera saberlo. Fíjate en esto. Cuando compras el S&P 500, no estás comprando simplemente la bolsa americana y ya está. Estás adquiriendo una concentración brutal en las empresas más gigantescas de Estados Unidos. Y por otro lado, cuando eliges el MSCI World, no estás comprando literalmente todo el planeta. Para nada. Estás comprando principalmente países desarrollados con un peso enorme de Estados Unidos y quedándote sin exposición directa a mercados emergentes inmensos como China, India o Brasil dentro de lo que es el índice estándar. Y claro, ese pequeño gran matiz lo cambia absolutamente todo. Así que para tomar una decisión informada entre el S&P 500 y el MSCI World, tenemos que diseccionar 5 factores clave. Primero, qué hay exactamente dentro de las tripas de cada índice. Segundo, su concentración real. Tercero, la rentabilidad y los ciclos. Cuarto, el riesgo psicológico. Y quinto, sus mejores casos de uso. Y te adelanto algo, el dato más importante que vamos a ver hacia el final no es la famosa rentabilidad histórica, sino el factor que más destroza o salva una cartera en el mundo real. Vamos con el factor número 1, la auténtica realidad del S&P 500. Como seguramente ya sabes, el S&P 500 agrupa unas 500 de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos. Es el índice más famoso del mundo, y con razón, porque dentro habitan las bestias que dominan la economía global en tecnología, consumo, salud, finanzas o comunicación. Ahora bien, cuando compras un ETF del S&P 500, no estás comprando únicamente empresas que venden dentro de las fronteras de Estados Unidos. Muchas de estas compañías venden en cada rincón del planeta. Piensa en Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Coca-Cola o Visa. Son empresas estadounidenses, sí, pero sus ingresos tienen una exposición totalmente global. Y de ahí nace el gran argumento a favor del S&P 500. Te dicen que no hace falta comprar el mundo si las mejores empresas de Estados Unidos ya le venden a todo el mundo. Suena lógico, ¿no? Pero aquí es donde chocamos con el problema. Que una empresa venda a nivel global no significa ni de lejos que tu cartera esté diversificada globalmente. ¿Por qué? Porque la regulación, la moneda, el mercado de capitales, los tipos de interés e incluso la cultura empresarial de esas compañías siguen atados en corto a Estados Unidos. Es decir, si a Estados Unidos le va bien, el S&P 500 va a volar. Pero si el país entra en una década oscura, tu cartera va a estar peligrosamente concentrada en el destino de una sola región. Y esto nos lleva a la gran alternativa, el MSCI World. Este índice mete en el mismo saco a empresas grandes y medianas, pero solo de países desarrollados. Hablamos de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Suiza, Canadá, Alemania. Sobre el papel suena muchísimo más diversificado. Pero aquí es donde entra la trampa, y es un dato que sorprende a muchos. Si miras la ficha oficial del MSCI, verás que Estados Unidos pesa más de un 71% dentro de MSCI World. Has oído bien, un 71%. Es decir, por mucho que lleve la etiqueta World en el nombre, más de 2/3 de tu dinero siguen aparcados exactamente en el mismo sitio, en Estados Unidos. Este dato es vital. Por lo tanto, el MSCI World no es ni mucho menos lo opuesto al S&P 500. Es más bien una versión global, donde Estados Unidos sigue siendo el rey indiscutible, solo que lleva una capa adicional por encima con algo de Japón, Europa, Canadá o Australia. Así que la pregunta que debemos hacernos no es ¿Estados Unidos o el resto del mundo? La pregunta real, la verdaderamente útil es ¿quiero un 100% de mi cartera concentrada en Estados Unidos o prefiero seguir teniendo muchísimo Estados Unidos pero con un toque extra de diversificación internacional? Lo que nos lleva al factor número 2, el riesgo de concentración.
Verás, el S&P 500 está ponderado por capitalización bursátil. En lenguaje llano, cuanto más grande es una empresa, más peso y más poder tiene dentro del índice. Tiene toda la lógica del mundo, pero arrastra una consecuencia bestial. Y es que cuando un puñado de empresas se convierten en gigantes absolutos, el índice entero pasa a depender de lo que hagan ellas. En los últimos años, las grandes tecnológicas y las empresas vinculadas a la inteligencia artificial han devorado el índice. Y oye, eso ha sido maravilloso para la rentabilidad reciente, pero también crea un riesgo súper incómodo. Si compras el S&P 500 pensando tranquilamente que tienes tu dinero repartido entre 500 empresas por igual, te estás engañando. No tienes 500 empresas repartidas de forma equitativa. Tienes un índice donde las primeras posiciones dictan sentencias sobre el resultado final. Y esa es la gran paradoja. El S&P 500 es simple, barato y muy eficiente, pero no está tan diversificado como su nombre sugiere. ¿Y qué pasa con el MSCI World? Pues que utiliza exactamente el mismo sistema de capitalización, así que hereda el mismo problema, aunque un poquito más diluido. También está cargado de tecnología americana y también depende de esas megaempresas. Al incluir otros países desarrollados, es cierto que logra rebajar ligeramente la dependencia de la economía estadounidense. Pero, ojo al matiz, la reduce, no la elimina. Esto es crucial porque muchísima gente compra el MSCI World, se cruza de brazos y piensa, genial, ya estoy 100% diversificado. Y no exactamente. Tienes más variedad que con el S&P 500 a secas, por supuesto, pero tu cartera sigue estando marcadísima por lo que ocurre en Wall Street. Pasemos al factor número 3. Rentabilidad y ciclos. Si miramos al pasado, batir al S&P 500 ha sido una misión casi imposible. En las últimas décadas, Estados Unidos ha sido una máquina perfecta. Crecimiento empresarial, innovación brutal, recompras masivas de acciones y una cultura obsesionada con el accionista. Viendo este historial, es normal preguntarse, ¿para qué me voy a complicar con el MSCI World si el S&P 500 gana por goleada? Es una duda totalmente legítima. Pero mucho cuidado aquí. Esa rentabilidad pasada no solo significa que las empresas estadounidenses ganen más dinero, también significa que el mercado ha estado dispuesto a pagar cada vez más caro por esas mismas empresas. Cuando un índice sube tanto durante tanto tiempo, suele estar impulsado por dos motores: los beneficios reales de las empresas que crecen y la valoración que se expande. El primer motor, el de los beneficios, es sostenible, pero el segundo motor, el de la valoración, es muy traicionero, porque depende de que los inversores sigan queriendo pagar múltiplos altos indefinidamente. Y aquí llega la píldora amarga. Apostar hoy por el S&P 500 no es simplemente comprar el historial ganador de Estados Unidos, es apostar a ciegas a que ese liderazgo va a seguir intacto. Y podría seguir siéndolo, sí, pero también podría enfrentarse a largos periodos de decepción. Para ponerlo en perspectiva, recordemos que Japón parecía absolutamente imbatible en los años 80. Europa también tuvo sus años dorados donde era la opción más atractiva. Los mercados emergentes han vivido ciclos espectaculares. La lección histórica es clara: ninguna región gana para siempre. Esto no significa que el S&P 500 vaya a dejar de ganar mañana, pero la historia nos advierte que ninguna ventaja debe darse por eterna. Y esto nos abre la puerta al factor número 4, el factor humano. Este es, de lejos, el punto que casi todos los análisis ignoran por completo. La mejor cartera de inversión no es la que escupe los números más altos en una hoja de cálculo. La mejor cartera es la que vas a ser capaz de aguantar durante 10, 20 o 30 años sin entrar en pánico y sabotearte. Imagínate que eliges el MSCI World y año tras año ves como el S&P 500 te supera. Te vas a frustrar. O al revés, imagínate que apuestas todo al S&P 500 y de repente Estados Unidos se pasa una década entera rindiendo peor que el resto del mundo. Es muy probable que tires la toalla. Por eso, esta decisión es puramente psicológica. Quien compra el S&P 500 está declarando: acepto depender de Estados Unidos porque confío en su liderazgo. Y quien opta por el MSCI World está diciendo: prefiero no depender tanto de que una sola región siga dominando. Ninguna de las dos posturas es absurda, son apuestas filosóficas distintas. Y si no tienes clarísimo cuál de las dos estás haciendo, el mercado se encargará de recordártelo en el peor momento posible. Llegamos por fin al factor número 5. La pregunta del millón. Si tuvieras que empezar a invertir hoy, ¿qué índice tiene más sentido? Vamos a aterrizarlo en 3 escenarios prácticos. Escenario número 1. Eres alguien joven, tienes una tolerancia al riesgo altísima y asumes sin problema que Estados Unidos puede comerse una década mala, pero buscas máxima exposición a sus gigantes empresariales. En ese caso, el S&P 500 como núcleo de cartera tiene mucho sentido, es simple y directo. Escenario 2. Quieres una cartera más equilibrada, no quieres tener que adivinar qué región ganará en los próximos 30 años y prefieres ceder un poco de rentabilidad a cambio de no depender exclusivamente de Estados Unidos. Aquí, el MSCI World encaja a la perfección. Y el escenario 3, la típica solución intermedia. Muchísima gente intenta combinar el MSCI World con un extra de S&P 500 o del Nasdaq. Pero ojo con esto, al hacer eso, probablemente solo estás aumentando todavía más el peso de Estados Unidos y de la tecnología, que si lo haces conscientemente, fantástico. El drama viene cuando haces esto creyendo que estás diversificando. Y es que hay que tenerlo muy claro. Añadir el S&P 500 a un fondo MSCI World no diversifica, concentra.
Esa es la verdadera pregunta del millón. ¿Buscas diversificación real o mayor exposición al ganador reciente? No hay una respuesta universal, pero sí hay una respuesta honesta. Al final del día, el debate entre el S&P 500 y el MSCI World trasciende los propios índices. Es un debate profundo sobre concentración, sobre ciclos económicos y sobre nuestro comportamiento. Cuando una región domina durante tantos años, empezamos a verla como si fuera una ley natural. Estados Unidos siempre gana, las tecnológicas siempre lideran, pero los mercados no funcionan con leyes naturales, funcionan con expectativas, beneficios, liquidez, innovación y valoración. Y cuando demasiada gente asume que algo es una obviedad indiscutible, es exactamente ahí cuando el riesgo cambia de sitio. El peligro real ya no es que vayas a comprar malas empresas. Las empresas son excelentes. El riesgo es que sean buenas, pero que su precio en bolsa exija la perfección absoluta. Ese es el verdadero riesgo del S&P 500. No que Estados Unidos se vuelva débil, sino que el mercado ya descuente demasiada fortaleza. Y el verdadero riesgo del MSCI World es otro distinto, que parezca diversificado pero siga dependiendo de forma abrumadora de Estados Unidos. Por eso, quedarse solo con el nombre del índice es un error. Hay que mirar qué hay realmente dentro. Y antes de desvelar el criterio que zanja casi todo este debate, recuerda algo fundamental. Invertir no va de adivinar el próximo movimiento del mercado. Va de construir una cartera que puedas mantener firme cuando el mercado la ponga a prueba. El criterio final es este. Si tu prioridad es la simplicidad, quieres exposición directa a las empresas líderes de Estados Unidos y aceptas esa concentración, el S&P 500 es dificilísimo de ignorar. Si tu prioridad es reducir esa dependencia brutal de una sola región y prefieres una cartera más global dentro de los países desarrollados, el MSCI World tiene todo el sentido. Pero eso sí, si compras el MSCI World creyendo que has comprado el mundo entero, te toca revisar esa ficha. Y si compras el S&P 500 creyendo que hay diversificación, simplemente porque son 500 empresas, más vale que revises sus pesos internos. Porque, en definitiva, la decisión crítica aquí no es intentar adivinar cuál de los dos índices ha subido más. La verdadera decisión es qué tipo de riesgo vas a ser capaz de soportar cuando los gráficos dejen de subir.